Bien, ahora sí. Seguimos con nuestra reunión normal. Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Vamos al Señor en oración otra vez antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos ahora de abrir tu palabra. Señor, Padre Celestial, recién cantábamos con todos nuestros corazones, dime la historia de Cristo. Grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son, Señor. No hay historia más dulce que la historia de Cristo. No hay historia más maravillosa en toda la historia del universo que la historia de aquel que se hizo un hombre para morir por nosotros en la cruz. Oh Padre precioso, por favor, bendice nuestro tiempo juntos hoy. Que al recordar la historia de Cristo en el Evangelio de Juan, nosotros podamos crecer en conocerte más. Que nosotros podamos ser moldeados a la imagen de Cristo, Señor. Que podamos vivir para tu gloria, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre soberano y perfecto de Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, nosotros tenemos un ministerio llamado Construcciones para Cristo. Es un ministerio que personalmente amo, me encanta. Y justamente yo he tomado la determinación de una de mis semanas de vacaciones, siempre tomarme para poder salir con el grupo que sea, para viajar a cualquier lugar, para edificar iglesias, para construir iglesias justamente para la expansión de la obra de Cristo. Es lo que hacemos como iglesia. Hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, me había levantado temprano, había pedido justamente esa semana de vacaciones y era lunes, temprano por la mañana, en ese momento estábamos edificando la iglesia en Talar y teníamos la responsabilidad de comenzar a edificar y hacer todas esas cosas. Recién estaba comenzando la iglesia y no era como hoy, ¿no? Que hoy si no tenés esto en tu bolsillo no puedes andar. Había dejado el teléfono celular en la mochila y lo había dejado ahí, digo, a media mañana cuando hacemos un break a media mañana, hacemos el break, ahí reviso si hay algún mensaje. En casa estaba todo bien, entonces lo dejé ahí a media mañana, lo abro. Entonces empezamos a trabajar, a media mañana voy a abrir mi teléfono, lo desbloqueo y ahí me doy cuenta que algo raro estaba pasando. Tenía por lo menos 50 llamadas perdidas y más de 100 mensajes sin leer, que vos por ahí pensás que porque soy pastor, eso no pasa. Nunca tengo 100 mensajes sin leer. Entonces dije, algo está pasando. Abro los mensajes y todos los mensajes decían si estaba bien, me preguntaban dónde estaba, me preguntaban si me había pasado algo y de ahí escalaba más y decía, por favor contestá, decí qué pasa. Entonces, digo, voy a abrir el primer audio, a ver qué pasa. El primer audio que abro era de un compañero mío muy querido, compañero mío que ya está jubilado, que quiero mucho, y con voz quebrantada, preguntándole a mi esposa si podían ayudar en alguna manera a mi familia. Entonces comencé a indagar, a preguntar, a llamar a mis compañeros, leer los mensajes, todo. Se había esparcido el rumor en el trabajo de que yo estaba deprimido y que me había suicidado. Y claro, todos estaban llamando y por 2 horas yo no atendía el teléfono. Y esto fue una bola de nieve que no se detuvo y que me costó 2 horas realmente detener y de llamar y de preguntar, porque tenía llamados de mis compañeros, del sindicato, de personal, de todos lados. Ahora, otra vez perdí un tiempo bastante importante de trabajo en la obra, en el talar, tratando de solucionar este problema. Lo solucioné y la semana que siguió, el lunes siguiente, fui al trabajo, imagínense con los tapones de punta, ¿no? Para hacer una investigación, a ver de dónde había salido todo este rumor. Nadie sabía nada. Agarraba a mis compañeros bien, les preguntaba bien, como corresponde a un creyente, ¿no? Les preguntaba, ¿de dónde salió? ¿Quién te dijo que me había matado? ¿De dónde sacaste? No sé, vinieron del sindicato y nos dijeron. Bueno, subía con la camioneta al sindicato.
¿Quién les dijo que yo me suicidé? ¿Dónde sacaron eso? ¿Quién comenzó con todo esto? Decían, no sé, vinieron los de la oficina de personal y nos dijeron, Javier se mató. Pum, bajaba otra vez a la oficina de personal. Hablé con el gerente, con los jefes de personal, con los administrativos. No sabemos, tus compañeros vinieron y nos dijeron. Entonces, fue un teléfono descompuesto, busqué hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No sé quién originó este rumor, no sé qué noticias llevó a decir a todos que yo me había suicidado, por qué lo hicieron. No sé cómo en cuestión de horas cientos de personas estaban... Bueno, por un lado fue bueno, ¿no? Cientos de personas estaban diciendo, pobre Javier, ¿por qué se mató? Pero ¿por qué estaban haciéndolo hasta el día de hoy? No lo sé. Gracias al Señor no tuvo muchas repercusiones, fue una bola de nieve que se detuvo ahí y nunca más, hasta el día de hoy, salvo que me acordé de esta anécdota justamente porque hace un par de días un compañero mío me dijo, che, Javi, ¿te acordás cuando te mataron en la empresa? Y ahí dije, una buena ilustración para este mensaje. Pero hasta el día de hoy no sé quién comenzó con esa historia. Ahora, no sucede así con nuestra fe. No es así con la fe en Cristo. No es así. El testimonio de las Escrituras, y especialmente el mensaje del Evangelio, son algo imposible de detener. Han pasado imperios, naciones se han levantado con todo su esplendor y han caído. Cientos de millones de personas han nacido y han muerto en este mundo, pero el Evangelio sigue vigente. El mensaje de salvación por fe en la obra de Cristo es un mensaje inextinguible, imposible de detener. Aún fuera del testimonio de las Escrituras, nosotros tenemos cientos y cientos de documentos extrabíblicos que nos hablan acerca de el origen de nuestra fe, de la historicidad de nuestra fe, del desarrollo de nuestra fe. Realmente cuando vos hablas con una persona y te dice, no, ustedes creen mitos, los cristianos creen mitos y leyendas solamente, es el momento en que vos no podés seguir esa conversación, realmente. Porque una conversación seria, una conversación intelectual no puede negar que tenemos cientos y miles de documentos extrabíblicos que hablan acerca del origen de nuestra fe, que hablan acerca del desarrollo de nuestra fe, que hablan acerca de la historicidad de una persona que vivió en este mundo hace 2000 años y que se llama Jesucristo de Nazaret. Y no estoy hablando solamente de los padres de la iglesia, gracias al Señor por los padres de la iglesia. Nosotros podríamos reproducir todo nuestro Nuevo Testamento solamente usando las citas de los padres de la iglesia y los primeros pastores del primer siglo. Pero estoy hablando de personas que son detractores de la fe, personas que son detractores acérrimos de nuestra fe, que han escrito acerca de los cristianos. Por ejemplo, en el año 64 de nuestra era, a mediados de julio, se desató en Roma uno de los incendios más conocidos, más terribles de la historia. Todos creen, absolutamente todas las personas piensan que Nerón, que en este momento era el emperador, que estaba completamente loco y era un ser totalmente malvado, incendió a propósito Roma. Él causó el incendio. ¿Por qué? Porque él quería tomar toda esa ciudad, toda esa parte de la ciudad y quería edificar palacios nuevos. Pero ¿qué pasó? Todos empezaron a sospechar que había sido él, porque había sido él, muy posiblemente. Entonces, ¿qué hizo? Acusó a los cristianos y comenzó una de las persecuciones más crueles de todas las que hubo sobre los cristianos. Ahora, hablando de este incidente, hablando del incendio de Roma, hay un historiador que se llama Tácito, y este hombre Tácito escribió lo siguiente, otra vez, van a darse cuenta que no es un creyente. Él dice esto: para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló, no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Acá tenés en el primer siglo, y podés ver el cariño, ¿no?, que tiene este hombre Tácito por nuestra fe, cómo nos llama, ¿no? Vemos cómo es evidente que él está sorprendido mientras escribe. Dice, ¿cómo puede ser que se expandió tan rápido esta superstición maliciosa? ¿Cómo puede ser que estalló?
Algo que fue sofocado por un momento en Judea y ahora se expandió por Roma, que siempre toda la mugre llega a Roma, está diciendo básicamente, ¿no? Y está sorprendido. ¿Cómo es que llegó? Vemos nosotros acá en su propio testimonio cómo es que empezó esta superstición muy maliciosa, según él. Él lo dice claramente, Cristo, fue Cristo. Pero ¿de dónde salieron el resto de estas personas? ¿De dónde salieron el resto de estas personas, esta clase odiada por sus abominaciones, que eran llamados cristianos por el populacho? ¿Cómo es posible que esta creencia que comenzó en una pequeña región desértica de Judea haya alcanzado todo el mundo conocido en el Imperio Romano en el primer siglo, en todos lados? Bueno, es lo que nuestro texto nos va a enseñar hoy en Juan 1. Es lo que vamos a ver hoy. Eso va a responder por nosotros, el texto va a responder por nosotros hoy. Nos va a explicar cómo es que Cristo, por cuyo nombre tuvo origen este grupo, comenzó a encontrarse con sus primeros discípulos y cómo dio comienzo una nueva era. No alcanzó solamente a Judea, sino el mundo entero. Y tengo que reconocer, mientras estaba preparando este pasaje, este texto es un poquito raro hoy. Muchos predicadores lo pasan de largo, lo citan así nomás o lo predican juntamente con el resto del capítulo 1. Pero realmente si nosotros vemos acá hay un montón de información y hay unas joyas preciosas acá en nuestro pasaje de hoy. Juan va a mostrarnos que desde el primer siglo y hasta hoy el patrón para la expansión del mensaje del Evangelio se ha mantenido puro e inmutable. Y ese es el patrón que nosotros como la Iglesia de Cristo, acá en Don Torcuato, tenemos que seguir. Otra vez Juan va a mostrarnos que desde el primer siglo y hasta hoy, el patrón para la expansión del mensaje del Evangelio y el contenido de ese mensaje se han mantenido puros e inmutables. Y ese es el patrón que nosotros como Iglesia, como la Iglesia de Cristo, tenemos que seguir. Vamos a leer Juan 1, comenzando en versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nosotros vamos a ver en esta tarde 3 elementos indispensables para la correcta expansión del Evangelio. Nuestro pasaje de hoy nos va a mostrar 3 elementos indispensables para que el Evangelio pueda correr y que el Evangelio pueda seguir dispersándose por el mundo. Entonces, primer elemento indispensable que vemos acá, elemento indispensable número 1, es un corazón que es altruista para proclamar a Cristo. Un corazón que, si no sabes qué significa eso, no lo googlees ahora, el mensaje lo va a explicar. Un corazón que es altruista para proclamar a Cristo, versículos 35 y 36. Nuestro texto vuelve a ubicarnos en el tiempo y nos dice que estas cosas suceden al siguiente día. Al siguiente día. Ven cómo Juan nos muestra cronológicamente qué es lo que está pasando en la primera semana de ministerio de Jesús. Esto es al otro día de los eventos que estudiamos la semana pasada. Recuerdan que Juan está con sus discípulos ahí enseñando y de repente ve a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, recuerdan que vimos la semana pasada, este es el que tiene la preeminencia. Este es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios. Y lo dice de manera asombrada, este es el Hijo de Dios. Ahora, al siguiente día, vemos que Juan está con 2 de sus discípulos, cuyas identidades vamos a ver ahora en un ratito, un poquitito más adelante. Pero lo interesante es que nosotros leemos acá, dice, estaba allí otra vez con 2 de sus discípulos, pero no es que estaba simplemente allí. En el texto en griego da la idea de que Juan está de pie otra vez frente a sus discípulos. ¿Qué está haciendo Juan? Está enseñando. Juan está proclamando. Juan está con sus discípulos, no están tomando mate. No, primero porque no había mate acá. No están tomando mate. Él les está enseñando. Él está parado, de pie, de manera solemne,
enseñando a sus discípulos. Entonces sigue haciendo lo mismo, sigue enseñándoles, transmitiendo conocimiento, pero también está compartiendo su vida con sus discípulos. Es un discipulador nato, pero todo cambia de repente, todo cambia en un instante. El apóstol Juan nos dice que Jesús pasaba por ahí. Jesús estaba caminando, él estaba andando. La idea es que él estaba andando de manera normal, interactuando con las personas que estaban ahí, que habían ido a escuchar a Juan el Bautista. Jesús pasaba por ahí, andaba por ahí, y el Bautista vio a Jesús. Vio a Jesús. Ahora, este no es el verbo normal para ver. El verbo normal para ver, yo te veo, vos me ves a mí, se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 130 y pico de veces. Este es un verbo muy raro, que se usa muy poquito, 12 veces en el Nuevo Testamento, y tiene la idea de que lo miró claramente, que lo miró consideradamente. Para entender cómo Juan el Bautista miró a Jesús acá, cómo lo vio, quiero citar, y podés copiar estos pasajes, y que veamos cómo se usa este verbo acá. En Marcos 10:21, recuerdan, Jesús está con el hombre rico, y dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tenés que hacer esto y esto, no vender todas tus cosas y seguime. Y él dice, yo hice todo lo que vos me decís. Y Jesús ve la necesidad de este joven rico, la agonía de querer saber cómo ser salvo. Y nos dice Marcos 10:21 que Jesús, mirándolo, lo amó. Mirándolo, no es una mirada normal, lo miró profundamente y lo amó. En Mateo 19:26 están hablando acerca de la salvación también. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Nadie puede ser salvo. Y están como súper frustrados. Y Jesús les dice, Jesús mirándolos, otra vez es este verbo, mirándolos de manera considerada, de manera clara, de manera amorosa, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. En Hechos 1:11 tenemos la gran comisión que da el Señor a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Le da la gran comisión y asciende. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan así, mirando. Y de repente nos dice el pasaje en Hechos 1 que se aparecen dos varones en vestiduras resplandecientes, dos ángeles, y les dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Claro, fíjate que están haciendo. Ven a Jesús irse y ¿cómo van a quedar mirando? Están como mirando sorprendidos, mirando con atención, con cuidado, a ver si ven la última visión de Jesús antes de ser cubierto por las nubes. Bueno, es este verbo. Juan mira de esta manera a Jesús, por haber entendido que Él es el Mesías, por haber entendido, recuerdan que nos dijo la semana pasada Juan el Bautista, yo vi al Espíritu Santo descender sobre Él y permanecer, y ahí se dio cuenta que este es el Mesías. Entonces Él dice, yo sé que este es el Mesías, lo apunté como el Cordero y ahora está mirando a Jesús con este interés especial, con este cuidado, con este amor. Y otra vez, frente a sus discípulos, dos de los discípulos de los seguidores de Él dice otra vez las mismas palabras. Lo mira de esta manera, imagínate que debe estar como embobado, ¿no? Mirando a Jesús y dice, ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios. Ahora estos dos hombres automáticamente entendieron lo que está diciendo Juan el Bautista. Automáticamente. Y actuaron inmediatamente. Vamos a verlo eso en el siguiente punto. Vamos a verlo eso en punto número 2. Automáticamente, inmediatamente hicieron algo. Pero quiero que pensemos en lo que el apóstol Juan nos está mostrando acá. 2 pasajes, muy poquitas palabras, pero fíjense todo lo que nos muestra acerca de Juan el Bautista y cómo su actitud es indispensable para la propagación del Evangelio. Este hombre, Juan el Bautista, nos deja marcado el camino para proclamar a Cristo. Él tiene un corazón altruista, tiene un corazón que es completamente desinteresado. Juan el Bautista no tiene segundas intenciones, no tiene intereses personales en predicar a Cristo. El objetivo de su corazón está enfocado en otro y en otros. Está enfocado primeramente en Cristo y después en el resto de las personas. Vemos que él tiene un corazón vaciado de sí mismo. No hay nada en el corazón de Juan que no sea Cristo. Él se vació a sí mismo. Él tomó la determinación de que iba a servir a Cristo y nada más. Que iba a cumplir con su misión de proclamar a Cristo y nada más. Su único enfoque es Jesús.
Su único enfoque es Jesús y lo vemos acá en el pasaje. Lo ve a Cristo, lo ve obnubilado y dice, ahí está, el Cordero de Dios. Tiene un corazón vaciado de sí mismo, tiene un corazón que tiene un interés especial en los demás. Tiene un interés especial en los demás. Él manifiesta un interés real por sus discípulos. El testimonio de la Escritura es que Juan pasó tiempo con su pueblo, por eso estuvo llamando a multitudes al arrepentimiento y proclamando el arrepentimiento a decenas de miles de personas, pero tuvo un interés especial por sus discípulos. Invirtió en sus vidas, causó un impacto en sus vidas. En Marcos 18 los vemos que ellos como costumbre ayunaban y oraban con los fariseos. ¿Por qué? ¿Porque eran fariseos? No, porque eran discípulos de Juan. Y aprendieron costumbres piadosas para servir al Señor y para vivir para el Señor. En Lucas 7 nosotros tenemos que ellos todavía, aún después de que su ministerio se disminuyó un montón y que Cristo comenzó a tener influencia, vemos que todavía hay personas que lo están siguiendo porque no se quieren despegar de su maestro. Y es algo normal. Aún llegamos otra vez a Hechos 18, Hechos 19, tenemos discípulos de Juan. Tenemos a Apolo, que fue un gran orador, pero solamente conocía el arrepentimiento de Juan. Y te preguntás, ¿por qué décadas después de la muerte de Juan tenés personas que todavía están siguiendo a Juan como sus discípulos? ¿Por qué? Por el maestro que fue Juan, por el interés real que mostró por estas personas, porque pasó tiempo invirtiendo en sus vidas. Esto es algo que tendría que caer de maduro, pero no siempre es así. No siempre es así. Un líder pasa tiempo con su gente. Acá en nuestro texto nos dice que él estaba de pie con ellos. Nos da a entender que pasaba tiempo con los suyos enseñándoles la verdad. No pavadas, la verdad. Era un buen discipulador. Tiene un corazón que apunta a los demás hacia Jesús, no hacia sí mismo. Él no era importante. Importante es Jesús. Y es lo que hacía él. Juan, yo pensaba esta semana, pobre, Juan tiene el peor lugar de toda la historia, que es ser el segundo. Pero es ser el segundo. Vos podés jugar una carrera y salir segundo, podés competir en una lucha y salir segundo, pero no hay nada más patético que ser el segundo de Cristo, porque Él tiene la preeminencia, Él tiene toda la gloria. Entonces el segundo no le importa a nadie, ni el tercero, ni el cuarto, ni nadie más, el que importa es Cristo. Y a Él le tocó ser el segundo, y no le importó. Entiende que su propósito era ese. Y ahora, esto es una obviedad, pero no tanto, hermanos, no tanto. A Juan le tocó ser el segundo en uno de los trabajos más difíciles. Él nunca iba a tener preeminencia. Cristo iba a tenerla. Y estaba bien con él. Fíjense que 2 veces en 2 días apunta a Jesús delante de sus seguidores y dice, es Él. Ahí está. Ese es el Cordero de Dios. Él es lo que importa. No se trata de crear discípulos para uno. No se trata de discipular a la gente para que me siga a mí o a vos. Muchas veces los líderes crean seguidores para ellos mismos. Es tristísimo. Pero si vos te fijás hoy, pasá un tiempo en redes sociales y dejá que el algoritmo funcione y buscá una iglesia y otra iglesia. Y después te van a aparecer un montón de iglesias. Y vas a ver que la gran mayoría de ellos, sus líderes, son los que tienen la preeminencia. Están buscando seguidores para ellos. Y Jesús ocupa el segundo lugar. Con suerte, digamos. Juan el Bautista no era así. Esa es la meta que tiene que recordar cada pastor y cada predicador. Vos podés tener carisma, vos podés tener títulos, podés tener estudio, y eso está bien. Podés tener tu personalidad, eso es normal. Pero todas tus palabras, todas tus acciones como líder tienen que llevarte a guiar a los demás a Cristo y apuntar a Cristo porque Él tiene la preeminencia. Y hombres van a subirse a este púlpito y van a pasar y van a morir y van a ser olvidados, pero el que tiene la preeminencia es Cristo. Nuestro único propósito es que los oyentes sigan a Cristo y no al predicador. Recordaba hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, yo viajé a Rosario, viví un tiempo en Rosario porque estudié en el Instituto Bíblico allá. Y fue fundado por pastores misioneros como acá, poneles más o menos. Nosotros no éramos bautistas, siempre Reinaldo bromeaba al principio cuando llegué, decía que éramos bautísticos, porque eran más o menos bautistas, éramos iglesia bíblica, pero no bautistas. Pero bueno, el pastor se fue a Estados Unidos, tenía que visitar su iglesia enviadora, entonces viajó para ahí, entonces le pidió a un pastor bautista, que era un pastor bautista en Rosario, si podía venir a predicar, lo invitó a predicar en nuestra iglesia.
En una de esas reuniones, él creo que predicó 2 veces el hombre este pastor. Pero nosotros teníamos una señora que venía a la iglesia y su hija no era creyente. Su hija, 20 y pico de años, 25, 26 años. Y habíamos estado orando por meses por esta chica. Y orando, y orando, y orando. Y en una de estas reuniones que vino el pastor a predicar, la chica vino. Y el pastor predicó y ella se convirtió. Y después que terminó la reunión, lo veíamos que él estaba sentado con la chica y bueno, le debe estar explicando el plan de salvación, asegurándola de su decisión de fe. Se va el pastor y después nos llama a la mujer y nos dice, el pastor le había dado el número de teléfono a la dirección porque le dijo, vos creíste en Cristo conmigo, vos tenés que venir a mi iglesia. Vos tenés que hacerte miembro de mi iglesia. Así. Nosotros como, eso no es bíblico. ¿De dónde sacó esto? Y él tuvo una conversación el pastor con el otro pastor, le dijo, no, ella creyó conmigo, yo le prediqué el evangelio, creyó conmigo, es mi discípulo, se tiene que venir conmigo. Pasa en todos lados. Esto no tiene que ser así. Y esto va más allá de las denominaciones. Damos gracias a Dios por las iglesias bautistas, por nuestras iglesias, nuestra iglesia hija en Villa de Mayo, las iglesias hermanas, pero esto va más allá de las denominaciones. Este tipo de corazón que tiene Juan va más allá de la iglesia bautista. Muchas veces nosotros los bautistas nos creemos los dueños de la verdad, ¿no? Y no es así. Hay iglesias que todavía son bíblicas, todavía predican a Cristo, todavía enseñan la palabra de Dios. Y tenemos que ser los portadores de la verdad y procurar siempre que este púlpito predique la verdad y que nosotros vivamos la verdad, pero no somos los únicos, no somos los dueños de la verdad. Queremos vivir por la verdad. Nuestro propósito nunca tiene que ser que nuestras iglesias sean exaltadas. Sí, bueno, podemos hacernos la fama y publicidad, ¿no? Bueno, nuestra iglesia se predica la Biblia y donde estés va a ser la Biblia. Pero nuestro eslogan tiene que ser, nosotros predicamos a Cristo, la salvación que hay en Cristo. Y en nuestra iglesia vas a conocer a Cristo, porque Él es el Señor. Ahora, ¿entendés por qué es importante lo que Juan está haciendo acá? Porque él está apuntando a sus 2 discípulos en un tiempo donde los discípulos eran más o menos tu sustento, porque tus discípulos te ayudaban económicamente. También en este tiempo donde tu prestigio era por los discípulos que tenías, él dice, Él es el Cordero de Dios. Él es el que importa y no le importa perder sus seguidores, no le importa perder a sus discípulos. Él los guió a Cristo. Hermanos, este es un elemento fundamental para la expansión del Evangelio. Lo vemos acá en Juan. ¿Cómo empezó esta fe que ahora abarca a todo el mundo? Empezó con un corazón altruista. Es un elemento fundamental para nuestra fe. La cristiandad, tal como nosotros la conocemos, no hubiera sido posible sin el corazón altruista de Juan el Bautista. Hubiese sido imposible si él no tenía este corazón desinteresado de proclamar a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Juan el Bautista no hubiera sido así? Si él hubiera presentado a Jesús solamente para ganar fama, como hacen hoy los representantes de atletas y de boxeadores, ¿no? Que dicen, sí, él es el grande, pero solamente porque quieren llenarse los bolsillos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si él no estaba dispuesto a ceder a sus discípulos? Y decía, miren, ese es el Cordero de Dios, pero mírenlo de lejos porque ustedes son míos. Si Juan el Bautista hubiese dicho, yo no quiero ser el heraldo, yo quiero ser el primero. ¿Qué hubiese pasado? Yo te digo qué hubiera pasado. Nuestras Biblias dirían, Juan 1, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba, fin. Se acabó el Nuevo Testamento. Pero no fue así. No pasó así. Gracias a Dios, no pasó. La pregunta para vos es si este es tu corazón. El desafío para vos es si este es tu corazón. ¿Compartís a Cristo? ¿Lo proclamás como el Cordero de Dios? Como la única esperanza del hombre? Como el único que trae salvación al alma? Como el único que, como leíamos en Salmo 107, el único que satisface el alma? El único que da el perdón. ¿Lo haces con un corazón altruista? Hoy ya aprendiste una nueva palabra, altruista, desinteresado, que ama a los demás, que cuida a los demás. ¿Lo haces con un corazón altruista? ¿O tenés segundas intenciones? ¿Lo haces con un interés real en los demás?
Yo no sé si entendemos por completo la importancia cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con otros, porque se trata de la eternidad del alma de la persona con la cual nosotros estamos hablando. Esta semana venía hablando con un hermano y me decía eso, y me quedó grabado, estas personas están jugando con su eternidad. Yo digo, wow, amén, hermano, es así. Cuando nosotros proclamamos a Cristo, nosotros estamos poniendo a la persona al límite del abismo y diciéndole, es Cristo, es Cristo. Y si no decidís por Cristo hoy, si no crees en Cristo, te espera el fin eterno. Vení a Cristo. Lo haces con ese interés real y mostrás ese interés a la persona, decirle, yo realmente me preocupo por tu alma. O lo haces para ganar una conversación, para mostrar que el mensaje de la Biblia es correcto, para ganar una discusión teológica. ¿Lo haces para exaltar a Cristo, guiando a la gente solamente a Él? Porque es vital para la correcta expansión del Evangelio que lo hagamos de esa manera, hermanos. Es el desafío que nos da la palabra de Dios. Y quiero aprovechar este momento para imitar a Juan el Bautista y compartir a Cristo. Si vos estás viendo esta transmisión, estás acá y no conoces a Cristo, tal vez estás acá y todavía no sabés qué va a pasar si morís hoy. Bueno, déjame que te cuente qué va a pasar si no crees en Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros, por causa de Adán, por causa de descender de Adán, nacemos pecadores. Con la caída de Adán, el pecado se introdujo en el mundo y con su pecado la muerte. Entonces estamos cada uno de nosotros destinados a la muerte eterna. No hay chance. No hay manera de que el ser humano se justifique delante de Dios. No hay manera de que nuestras buenas obras sean más pesadas o tengan más valor que nuestras malas obras. No hay forma de justificarnos delante de un Dios que es justo, santo y perfecto. Y que requiere perfección para entrar en su cielo eterno. Es imposible para nosotros. El ser humano nace condenado. Y si nunca creíste en Cristo, si nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, en este momento estás perdido y yendo al infierno. Son malas noticias. Pero la palabra de Dios, y no quiero decir esto para causar miedo, es lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios lo dice porque tiene las noticias más maravillosas de todas. De la misma forma que el hombre cayó, fue Dios mismo quien proveyó de salvación para el hombre. A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo, santo, justo y perfecto. Vivió una vida perfecta en este mundo, cumplió con toda la ley porque es Dios mismo hecho hombre. Y Él fue a una cruz en la cual cargó con tu pecado y el mío. Cristo vino a morir por tus pecados. Él cargó con tu culpa. Él cargó con esos pecados e iniquidades que te separan de Dios desde tu nacimiento. Cristo pagó la deuda que tenías con el Padre. Y la palabra de Dios dice que si vos crees en Cristo, si vos te arrepentís de tus pecados, si reconoces que Él murió por tus pecados, si vos crees en Cristo, Él te va a dar perdón y vida eterna de manera automática. No va a pedirte nada a cambio, solamente que creas en el sacrificio suficiente de Cristo. Si vos estás acá o estás viendo esto y nunca creíste en Cristo, por favor, yo te exhorto, yo te animo a que consideres a aquel que murió por vos, se entregó por vos, Él pagó por tus pecados, sufrió siendo perfecto toda la ira de Dios sobre sí para que vos puedas venir al Padre. Reconoce que necesitas un Salvador, reconoce que sos pecador, arrepentite de tus pecados, vení a Cristo y Él te va a dar perdón y vida eterna. Él va a transformar tu corazón, Él te va a dar una nueva vida. Vení a Cristo hoy y Él te va a salvar. Hermanos, esto es vital para la expansión del Evangelio, que tengamos un corazón altruista, un corazón desinteresado que proclama a Cristo sin importar lo demás, porque Cristo es el que tiene la preeminencia. Segundo elemento indispensable que vemos acá, un corazón dispuesto para seguir a Cristo. Un corazón dispuesto para seguir a Cristo, versículos 37 al 39. Ahora, el apóstol nos muestra un giro de 180 grados en la historia, ¿no? Estos dos discípulos de Juan le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahora, esto es sorprendente, ¿no? Nuestras traducciones ponen no mucho, pero esto es sorprendente porque esto muestra acciones concretas en el pasado. Esto es algo que es instantáneo, inmediato. Ellos escucharon lo que dijo Juan, inmediatamente tomaron una decisión y siguieron a Jesús. Punto. Siguieron a Jesús. Ya no hay vuelta atrás. La idea que nos da es que lo hicieron para dejar de hacer cualquier otra cosa, sino seguir a Jesús. Sorprendente, pero aún más sorprendente que esto.
es que el pasaje nos dice que Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ni bien ellos empiezan a caminar y podemos ver la escena, Juan está diciéndoles, y esto es desierto, no hay ningún tipo de montaña ni nada por el estilo, pero está en el desierto y Jesús está comenzando a irse hacia un lugar y los discípulos comienzan a ir detrás de él y no sabemos qué distancia hay, pero nos dice que Jesús no los deja llegar, Jesús no los deja ni hablar. Mientras van caminando hacia él, Jesús se da vuelta, automáticamente los mira y Jesús comienza la conversación. Es Jesús el que comienza. Y esto es sorprendente, pero siempre es así. Siempre es así. Y te animo, si querés, a hacer un estudio de la palabra de Dios que es interesante. Buscá en los evangelios todas las veces que dice que Jesús se volvió. Se volvió. Se volvió. Porque Jesús constantemente está haciendo esto. Se está volviendo y hablando a cierto grupo de personas o a ciertas personas de forma individual. Jesús se volvió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es el pastor. Porque Él es el que busca. Como decía recién, nosotros estamos perdidos. Nosotros muchas veces decimos, sí, yo encontré a Jesús. Vos no encontraste a Jesús. Jesús no estaba perdido, vos estabas perdido. Jesús te encontró a vos. Jesús es el pastor que busca a sus ovejas. Y aunque en este caso estaban caminando detrás de Cristo, Jesús no lo deja siquiera llegar. Tal vez ellos están siguiendo a Jesús más por declaraciones teológicas de Juan, tal vez por curiosidad, pero están yendo a Jesús y Él no los deja llegar. Él se da vuelta y Él comienza la conversación. Él empieza la relación entre ellos. Y el texto nos muestra también que Jesús conoce todas las cosas. Todas las cosas, porque no hace falta que ellos hablen. La idea es que mientras ellos caminaban, Jesús se da vuelta sobre sus pasos y les habla, porque ya sabía que estaban detrás. Ya sabía. Y Juan nos va a decir varias veces en su evangelio que Jesús conoce todas las cosas. Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. Sabía quiénes le iban a seguir. Jesús sabe absolutamente todo porque es Dios. Y quiero que presten atención a esta pregunta. Porque son las primeras palabras, hace más de un mes que venimos estudiando Juan, ¿no? Hace un montón. Pero acá tenemos las primeras palabras de Cristo registradas en este evangelio. Las primeras cosas que dice Jesús. Y son más profundas de lo que pensamos. Son muy profundas. Él se da vuelta, los mira y les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? No pregunta a quién buscan. No pregunta por qué me buscan, sino qué. ¿Qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón que te hizo venir? La respuesta a esa pregunta es crucial para el discípulo de Cristo. Porque el libro acá fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Entonces, si alguien les pregunta qué están buscando, en este caso Cristo, la respuesta que quieren saber es qué están buscando en Jesús. ¿Qué están esperando de Jesús? ¿A dónde están pensando llegar por seguir a Jesús? ¿Se acercan a Él con propósitos religiosos nada más? ¿Se acercan a Él por curiosidad o realmente están buscando al Cordero de Dios? ¿A dónde quieren llegar con Jesús? ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? Y ellos le dijeron Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas? Es interesante la respuesta que le dan, ¿no? Casi, no sé si se dan cuenta, pero casi con los dos, por ahí están pegados uno al lado del otro, ¿no? Con mucha ternura, con timidez, le preguntan, ¿dónde estás viviendo? ¿Dónde te estás quedando? No le hacen preguntas teológicas profundas. Imagínate cómo empezarías una conversación con el Hijo de Dios. Juan el Bautista dice, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se da vuelta y dice, ¿qué buscan? ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Ellos le dicen rabí, que esto es un término arameo que significa, piensa que es maestro, no es maestro, significa grande, mi grande. Es como decir mi gran maestro, mi grande, literalmente significa. Y es la forma que se designaba a alguien que enseñaba, que tenía cierto prestigio de maestro, se le decía así. Y esto era muy informal, porque recuerdan que Jesús no estudió oficialmente con los rabinos, pero esto se decía a cualquier persona que tenía algunos
algunos seguidores. Más adelante los discípulos le dicen a Juan el Bautista, Rabí, porque es la forma en que lo hacían. Esto no fue nunca oficial hasta después de la destrucción del templo. El término rabino que tenemos nosotros que viene de acá, después de la destrucción del templo ellos hicieron una escuela oficial para saber cómo podías preparar y ordenar maestros de la ley, pero hasta acá no era así. Entonces, para los lectores de procedencia griega, que son un montón en la época del Evangelio de Juan, nos da la traducción que le dice que esto significa, rabí significa maestro, es alguien que enseña. Y ahora, enfrentados por la pregunta de Jesús, solamente le dicen, maestro, ¿dónde te hospedas? Maestro, ¿dónde vivís? Ahora es interesante que le pregunten esto, porque en esta época, por ejemplo, ellos no tenían por qué preguntarle a Poncio Pilato dónde vivía. ¿Sabían dónde vivía Poncio Pilato? En Jerusalén tenía un cuartel donde estaba, y en las costas del Mediterráneo, en el mar de Tiberias, tenía una mansión que aún hasta el día de hoy está, que cuando fuimos a Israel la vimos. Un lugar paradisíaco en las costas del Mediterráneo que es impresionante. ¿Sabían dónde vivía Pilato? No tenían que preguntarle al sumo sacerdote Caifás dónde vivía. Tenía una mansión en Jerusalén, una mansión que tenía una cárcel en Jerusalén. Y te preguntás, ¿por qué un sumo sacerdote tenía una cárcel en su casa? Bueno, cuando lleguemos a Juan vamos a ver qué es lo que pasaba ahí. No tenía que preguntarle dónde vivía Caifás, pero a Jesús sí. Jesús sí. Porque la palabra de Dios nos recuerda que el Hijo del Hombre no tenía dónde sentar cabeza. Sin embargo, evidentemente estaba parando en un lugar y la idea es que ellos quieren saber dónde está, pero la pregunta, detrás de la pregunta es ¿dónde vivís? Porque queremos conocerte. Mostranos dónde vivís, mostranos cómo vivís, dónde te estás quedando, porque queremos pasar tiempo con vos, queremos conocerte. Es lo que están diciendo estos discípulos. Queremos pasar tiempo con vos, queremos tener comunión. Y el texto sigue, Jesús dice, vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Es interesante que no nos dice dónde está el lugar, no nos dice cómo era el lugar donde estaba Jesús viviendo, pero vemos que Jesús los invita, Jesús no los rechaza y Jesús les da un mandato acá. Les dice vengan y si obedecen van a ver. Vengan y van a ver. Lo dice con un imperativo, es un mandato. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen? Van. Obedecieron. Obedecieron y fueron. Y permanecieron con él, nos dice el resto del día. El texto en griego nos dice que era la hora décima, nuestra traducción, para que no estemos haciendo cuentas y buscando en enciclopedia, nos muestra que eran las 4 de la tarde. O sea que se quedaron con Jesús de las 4 de la tarde hasta el otro día. Todo este tiempo hablando con Jesús. Ahora, ¿te podés imaginar el privilegio de estos dos tipos? Yo digo, qué lástima que la palabra de Dios no nos deja especular, ¿no? Porque no es pecado igual, ¿no? Especular, pero pregunto, ¿qué habrán hablado? ¿Qué cosas habrá compartido Jesús con ellos? Pasar toda una tarde ellos dos solos con el Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Ahora, no sabemos qué fue lo que escucharon del Señor. No nos dice nada del texto, entonces por eso no tenemos que especular. Pero en el próximo punto vamos a ver que ese tiempo con Jesús provocó un cambio permanente en sus vidas. Este tiempo con Jesús acá los transformó por completo. Pero antes de ir a ese punto, quiero que veamos acá el segundo principio indispensable para la expansión del Evangelio, que es un corazón que está dispuesto a seguir a Jesús. Un corazón que está dispuesto a seguir a Jesús. Eso significa que ellos estuvieron dispuestos a ser discípulos de Jesús. Uno que conoce a Jesús tiene que seguir a Jesús porque es un discípulo de Jesús, si realmente conoce a Jesús. Entonces, algunas implicaciones directas que extraemos de este texto acá, de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Un corazón dispuesto a ser un discípulo de Cristo toma la decisión de seguir a Cristo. Lo voy a decir otra vez, un corazón dispuesto a ser un discípulo de Cristo toma la decisión de seguir a Cristo. Ellos no probaron a ver qué onda con Jesús. Ellos no dijeron, bueno, vamos a tener un tiempo de prueba, viste como los programas de hoy que te dan promociones y dicen programa de computación, dicen, bueno, 30 días de prueba gratis, mentira, ya pusiste tu tarjeta y ya está. Pero ellos no probaron a Jesús. Ellos escucharon a Juan el Bautista y ellos siguieron, punto, sin vuelta atrás. Ellos siguieron a Jesús, sin evaluar el costo. ¿Por qué? Porque un discípulo sigue.
Un discípulo sigue a Cristo. Nosotros cantamos y nos encanta cantar, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué más? No vuelvo atrás. Lo decimos 2 veces encima, no vuelvo atrás. Y no sé si nos damos cuenta del peso que tienen esas cosas que cantamos. Porque es lo que hace un discípulo de Cristo, no vuelve atrás. Un discípulo de Cristo sigue a Cristo y no vuelve atrás. Un corazón dispuesto a ser un discípulo de Cristo tiene la intención de conocer a Cristo. Como vemos acá a estos hombres que le dijeron, Señor, ¿dónde te estás quedando? Queremos pasar tiempo con vos. ¿Por qué? Lo quieren conocer. Porque es lo que hace un discípulo de Cristo. Ellos no querían, ¿se dan cuenta que ellos no querían quedarse con las palabras de Juan el Bautista? Era su maestro, confiaban en él, amaban a su maestro, pero no se quedaron con esas palabras de es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos dijeron, queremos ver, queremos comprobar que sos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos conocerte. Y lo hicieron. Querían conocerlo, experimentarlo de manera personal, saber quién es Jesús. Porque un discípulo busca conocer cada vez más a Cristo. Es lo que hace un discípulo de Cristo, buscar conocer más a Jesús y más. Y eso lleva tiempo, eso implica trabajo, pero es el tiempo mejor invertido y es el trabajo que más satisfacción trae, conocer a Cristo. Pero un discípulo de Cristo tiene que estar constantemente disciplinándose en buscar conocer más a Jesús. Cada día, a cada momento. Es lo que hace un discípulo de Cristo. Jesús no es alguien con quien te encontrás un ratito los domingos en la iglesia. Jesús es alguien que antes de ascender prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a donde vos vas, Cristo está con vos. Imagínate estar con tu esposa, yendo para todos lados, viajando por todos lados durante 40 años de matrimonio y no hablar. Bueno, algunos dicen, sí, es mi vida, ¿no? Espero que no. ¿Qué sería esa relación? Sería rara. Porque ¿qué es lo que hace un marido con su mujer? Hablan, tienen comunión, se conocen. O un padre con un hijo. Pero ahí andan, creyentes por todo el mundo, caminando con Cristo al lado, con Cristo en su corazón, y no buscan conocerlo. Y no agarran una Biblia en su semana, solamente cuando el pastor habla. ¡Qué tragedia! Un discípulo de Cristo sigue a Cristo y quiere conocer a Cristo. Un corazón dispuesto a ser un discípulo de Cristo obedece a Cristo. Lo vemos acá en estos pasajes. Desde el comienzo de nuestro evangelio, con algo muy simple, el Señor les dice, vengan y van a ver. ¿Qué hacen ellos? Van. Obedecieron. Porque un discípulo obedece a Cristo. Recuerdan que Jesús dice, las palabras que solo les hablo, ¿qué son? Son espíritu y son vida, va a decir más adelante en Juan. Jesús da mandatos bien claros. Jesús dice, amen a sus hermanos, ámense unos a otros, porque es un mandamiento nuevo que les doy. En esto el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. ¿Tenemos la oportunidad de decidir? No, tenemos que obedecer porque es su mandato. Jesús dice, tomá tu cruz sobre vos, morí a vos mismo y seguime. Es un mandato. Un discípulo de Cristo obedece. Un corazón dispuesto a ser un discípulo de Cristo permanece en comunión con Cristo. Ellos no dejaron nunca más a Jesús. En el próximo punto van a ver quiénes son estos. Pero siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús hasta la muerte. Muerte de mártir, muerte natural, pero nunca más dejaron a Cristo. Permanecieron junto a Él. Porque es lo que hace un discípulo de Cristo. Permanece. Nosotros no nos corresponde a nosotros juzgar, pero la palabra de Dios nos dice que un discípulo de Cristo permanece. Y si vos te encontrás con personas que dicen, no, yo me congregaba cuando tenía 15, 20 años y nunca más fueron a una iglesia, yo realmente no creo que sean salvos. Porque lo que muestra la palabra de Dios es que un discípulo permanece. No abandona nunca a su Señor. Un discípulo permanece. Hermano, estos pasajes desafían nuestros corazones de manera especial. Porque nos hacen la pregunta, ¿es este tu corazón? ¿Está tu corazón dispuesto a seguir a Cristo? ¿Sos un discípulo de Cristo?
Y bueno, podés saberlo respondiendo lo siguiente. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Buscás conocerlo más por medio de la palabra y por medio de la oración día tras día? ¿Obedeces a Jesús? ¿Sos alguien que permanece junto a Jesús y que disfruta de la comunión junto a Jesús? La respuesta a esas preguntas va a determinar si sos un discípulo de Cristo o no. Hermanos, esto es un elemento fundamental para la correcta expansión del Evangelio. Es la manera que se multiplican los discípulos de Cristo. Cuando una persona toma la decisión de ser un seguidor de Cristo, un seguidor serio de Cristo, un discípulo real de Cristo, y hace estas cosas. Conoce a Jesús, obedece a Jesús, sigue a Jesús, permanece en Jesús. ¿Qué hubiera pasado si estos dos discípulos de Juan no hubieran respondido de esta manera? Nuestro texto diría, vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios, y los dos discípulos le oyeron hablar, punto. Y después se dijeron uno al otro, che, vamos a comer un falafel. Los que fueron a Israel saben que son la comida que hay ahí, no hay otra cosa. Listo, se acabó la historia. Pero no fue así. No fue así. Escucharon, siguieron, conocieron, obedecieron, permanecieron junto a Jesús. Está en nuestras manos que este mensaje se siga expandiendo, hermanos. Pero para eso tenemos que ser discípulos de Cristo. Y que estas características sean una realidad de nosotros. Y no todas las personas van a estar en el mismo nivel de discipulado a lo largo de sus vidas. Y sé que en nuestra vida tenemos altibajos, pero estos pasajes son un desafío. Si vos no estás siendo un discípulo de Cristo, es tu oportunidad en esta noche de hacer un compromiso con el Señor, aferrarte a la gracia y la misericordia de Dios que hay en Cristo y decir, yo voy a seguir a Cristo a partir de hoy. Hasta ahora nunca fui serio en seguir a Cristo, pero a partir de hoy voy a ser un seguidor de Cristo porque Él es digno. Y voy a vivir para Él, voy a seguirlo, voy a obedecerlo, voy a conocerlo, voy a permanecer en Él. Hermano, es tu responsabilidad y la mía. Ahora, ¿pueden ver el patrón bíblico acá para la expansión del Evangelio? Tenemos un corazón que proclama a Cristo de manera desinteresada. Tenemos a personas que escuchan, siguen y obedecen a Cristo. Finalmente, tenemos el tercer elemento indispensable, un corazón ferviente para compartir a Cristo. Un corazón ferviente para compartir a Cristo, versículos 40 al 42. Nuestro texto nos muestra acciones inmediatas acá. ¿Vieron cómo se van mostrando acciones que son rápidas? Vemos causa y efecto. Los dos discípulos del Bautista pasan la tarde con Jesús, pasan la noche posiblemente con Jesús, y uno de ellos actúa inmediatamente. Y esto es maravilloso. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Entonces, por lo que dice el texto, nosotros podemos saber quiénes son estos dos discípulos. Uno de ellos es Andrés, el hermano de Pedro. Y es interesante acá que Andrés es otra persona que siempre tiene el segundo lugar. Ya aún desde el Evangelio de Juan nos dicen que es Andrés, no dicen Andrés punto. Nos dicen Andrés es el hermano de Simón Pedro, porque ¿quién era conocido en la iglesia en este tiempo? Pedro, Simón Pedro. Entonces era el hermano, no era tan conocido como su hermano. ¿Y el otro discípulo? Juan, el apóstol Juan. Y es lo que decís, bueno, pero ¿cómo sabemos? Bueno, sabemos por dos cosas. Primero, no se nombra. Dice el otro discípulo y no dice quién es. ¿Por qué dice el nombre de Andrés y no dice el nombre del otro? Porque es él, es Juan. Porque es lo que hace, se mantiene en el anonimato en todo el Evangelio. Él se llama a sí mismo el discípulo al cual el Señor amaba, el discípulo al que Jesús amaba, no se nombra. Y segundo, porque estamos viendo que es un testigo presencial de estas cosas. ¿Se dieron cuenta el lenguaje que usa? Entonces estaban yendo a Jesús y Jesús se dio vuelta. Y eran como las 4 de la tarde. Te digo algo, quedó tan grabado en su corazón el momento que se encontró con Jesús y que pasó tiempo con Él, que Él dice, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, décadas después. Eran las 4 de la tarde. Y pasamos todo el resto del día con Jesús. Y no lo voy a olvidar más, porque Juan, el apóstol Juan. Solamente un testigo presencial podría saber con exactitud estas cosas. Entonces nos presenta a Andrés, poco conocido,
Y nos dice qué es lo que hace este hombre, Andrés. Dice, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Ahora, tenemos un verbo acá que es interesante y nunca hablo así, nunca trato de no hablar de los verbos en griego y esas cosas, pero este verbo, de este verbo acá nosotros tenemos la expresión eureka, el verbo eurisco, que es eureka, ¿no? Como encontré algo, eureka, ¿no? Por ahí nadie sabe de qué estoy hablando, pero cuando yo era un niño se usaba mucho. Había algunas series de televisión que usaban esta palabra, eureka, significa lo descubrí. Ahora, puede significar dos cosas. Puede significar descubrir algo por casualidad, o sea, por el azar, digamos. O puede significar encontrar algo porque lo estás buscando y estás yendo específicamente detrás de algo porque lo estás buscando de manera intencional. Ahora, ¿cómo sabes la diferencia? Bueno, por el contexto te das cuenta de si es por coincidencia, que no existe la coincidencia, pero sin ánimo de buscarlo de la persona o porque lo estaba buscando. Vamos a ver los dos en el capítulo 1 de Juan. Pero acá el primero se encuentra con Pedro sin buscarlo. La idea que nos da el pasaje es que con la primera persona que se encontró después de estar con Jesús es con su hermano, con Pedro, el primero que ve, y el segundo significado lo vamos a ver la semana que viene. Pero Andrés lo ve a su hermano. Y lo primero que dice acá no es Pedro, es Simón, porque después vamos a ver que es Pedro, pero primero Simón. Dice, se lo encuentra y dice, Simón, ¿te puedes imaginar esta situación? Simón, encontramos al Mesías. Encontramos al Mesías que estamos esperando. Y acá otra vez para los griegos, vuelve a traducir, encontramos el Cristo, encontramos al ungido de Dios. Pero ¿pueden ver el fervor que tiene? Encuentra a su hermano y dice, Simón, encontramos al Mesías, encontramos a aquel que es la esperanza de Israel, encontramos al Rey. Lo encontramos. Hay una pequeña mentira acá, se dieron cuenta, ¿no? Porque ellos no lo encontraron, el Mesías los encontró a ellos. Pero vamos a verlo bien claramente la semana que viene. Pero ¿ven lo que dice? Lo encontramos, Simón. Lo encontramos finalmente. Esto se ve en sus acciones. Este corazón fervoroso para compartir a Cristo. Fíjense que le cuenta que encontró al Mesías y ¿qué es lo que dice el resto del pasaje? ¿Qué hizo? Lo llevó a Jesús. Lo llevó a Jesús. Una acción concreta. Una acción firme y constante de acompañarlo hasta Jesús. Y este verbo es bien ambiguo, significa acompañar a una persona o guiar a algunos animales hacia cierto lugar, o significa arrestar a una persona, atarle las manos y llevarlo obligadamente. No sabemos cuál de las tres usó, pero lo agarró a su hermano y lo llevó a Jesús. Lo llevó a Jesús. Ahora, esto es algo típico de Andrés. Y lo vamos a ver en todo el Evangelio de Juan. Siempre está llevando gente al Señor. Siempre está compartiendo acerca del Mesías con las personas que se encuentra. Es sorprendente, porque todas esas acciones que vemos de Andrés más adelante es por este encuentro. Es por este encuentro. En Juan 6 vamos a ver que están las multitudes, que los evangelios, los sinópticos nos dicen que Jesús tuvo compasión porque eran como ovejas sin un pastor y no tienen nada de comida. Adivinad quién es el que trae a Jesús al muchachito con los panes y los peces. Es Andrés. Es Andrés. En Juan 12 nosotros tenemos a griegos que están buscando a Jesús. Griegos que querían hablar con Jesús. Y vienen y le dicen a Felipe. Y Felipe es un poquito limitado en su inteligencia. Dicen, queremos ver al Señor. Y Felipe dice, yo no sé, ¿a dónde va? Habla con Andrés. Y ellos dos, Felipe y Andrés, llevan a los griegos, quieren llevarlos a Jesús. ¿Por qué? Porque él siempre está llevando gente a Jesús. La tradición nos dice que Andrés predicó en Asia Menor, predicó por toda esa región de Asia y comenzó a ir hasta el norte, y Eusebio de Cesarea, que es un historiador, nos dice que él llegó hasta la tierra de los comedores de hombres, que es donde es toda lo que era la Unión Soviética, toda una zona de lo que hoy es Rusia. Y finalmente él murió en Grecia, crucificado. Y murió crucificado no clavado a la cruz, sino atado a la cruz, porque sus torturadores querían que agonice por más días. Y agonizó durante 2 días y después entregó su alma al Señor. El encuentro de Andrés con el Señor ese día, a las 4 de la tarde, fue suficiente para cambiar el resto de su vida. Para siempre. Ya no pudo ser el mismo. Hermanos, este es el último elemento que es indispensable para la expansión del Evangelio. Es necesario un corazón lleno
de fervor en compartir a Cristo. Qué desafío para nosotros. Qué desafío para nosotros. Compartir a Cristo con entusiasmo. Compartir a Cristo lleno de contenido bíblico. Ven que le dice, encontramos al Mesías. ¿Por qué? Porque sabían lo que ese término significaba. Con paciencia, la paciencia necesaria para llevar a una persona a los pies de Cristo. Pero es necesario un corazón lleno de fervor para compartir a Cristo. ¿Y cómo no hacerlo con fervor? Otra vez hablamos recién que se trata de la eternidad del alma de esas personas con las cuales nosotros hablamos, pero por sobre todo porque estamos proclamando a aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes. No hay nadie más sublime y majestuoso en todo el mundo. Es Jesús. Es Jesús. Y nosotros siempre nos preocupamos y tratamos, y está bien eso, siempre tratamos de, por ejemplo, cuando tenemos a algún ser querido, hacerle un buen regalo, tratar de regalarlo mejor. Ese es el corazón que tenemos que tener con los demás en cuanto a Cristo. Lo mejor que podemos regalarles, lo mejor que podemos cederles es Cristo. Porque es el único que puede transformar su ser por completo, su vida por completo. Es Cristo. ¿Pueden ver el patrón acá? Es un corazón que proclama, un corazón que responde y decide seguir a Cristo y transformado por Cristo, sigue predicando fervorosamente y compartiendo fervorosamente a Cristo. Así el Evangelio se perpetúa en la historia y llegó intacto, inmutable hasta el día de hoy. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Andrés no hubiera sido así? Y se hubiera encontrado con Pedro. Y Pedro le dice, Andrés, ¿todo bien? Y le dice, sí, Simón, todo bien. Nada nuevo bajo el sol, porque son judíos, entonces conocen Eclesiastés. Nada nuevo bajo el sol. Vamos a pescar. Y fueron a pescar y se terminó el Evangelio de Juan. Pero no lo hizo. No pudo. No pudo no predicar a Cristo. Porque su corazón fue transformado por ese encuentro con Jesús. Él le dice, Simón, encontramos al Mesías. ¿Se dan cuenta del peso que tiene este encuentro y de esta conversación con Pedro? Le dice, Simón, lo encontramos. Encontramos al Mesías 3 años después. Tenés a Pedro en Hechos 2 proclamando a Cristo y teniendo el comienzo de la iglesia. Gracias a una persona que compartió con fervor a Cristo. Te pregunto, hermano, ¿es ese tu corazón? ¿Es ese tu corazón? ¿Compartís a Cristo con fervor de esta manera? Yo leo estos pasajes y digo, ¿de cuánto tenemos que avergonzarnos? ¿Cuánto tenemos que aprender del modelo bíblico? Porque no importa absolutamente nada más en nuestras vidas que no sea Cristo. Y ese mismo Cristo que transformó tu vida y que te dio la plenitud hoy en tu vida, es el mismo que puede transformar otras vidas. Y nosotros tenemos el llamado y la responsabilidad de proclamar al mismo Señor que nos rescató y satisfació nuestra alma. Acá Andrés trae a Pedro ante Jesús y nuestro pasaje es sorprendente. Nos dice Jesús mirándolo. Dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús mira a Pedro, recuerdan que le dije que era un verbo raro, bueno, esta es la segunda vez que se usa. Jesús mira de la misma manera que Juan el Bautista a Pedro, pero es diferente, porque Él es Dios y Él ve absolutamente todo. Y mira a Pedro a los ojos y ve en lo más profundo de su corazón. Él sabe todo lo que hay en el corazón de Pedro. ¿Qué le dice? Semana que viene vamos a verlo. Se acabó nuestro tiempo por hoy en la palabra de Dios. Pero hasta entonces, hermanos, que este sea el patrón para la expansión del Evangelio en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros es responsable.
sobre cada uno de nosotros está esta responsabilidad de compartir a Cristo de esta manera. Y quiero decir esto no depende de nosotros. O sea, que Cristo sea conocido en todo el mundo no depende de nosotros. Quiero dejar eso en claro. Si vos lees Daniel 2, y muy posiblemente cuando terminamos el Evangelio de Juan vamos a estudiar el libro de Daniel, porque es apasionante. Pero si vos lees Daniel 2, vas a ver que el reino de Cristo no es una bola de nieve. No es un rumor como la ilustración al principio. El reino de Cristo es una roca, cortada no por mano. Y es una roca que viene y destruye todos los reinos de la tierra. Y nos dice el texto en Daniel 2 que el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. El reino de Cristo viene. No hay nada que lo pueda detener. No hay nada que pueda ser un estorbo al reino de Cristo. El reino de Cristo va a ser establecido, reino que va a ser inmutable, un reino eterno. Cristo finalmente va a sentarse en Jerusalén y va a reinar sobre la tierra durante 1000 años y va a traer paz y justicia. No hay nada que lo detenga, no hay nada que lo pueda detener. Satanás con todas sus fuerzas va a intentar, no lo va a hacer. Es un reino que viene, está viniendo, es inevitable, está llegando. Tu trabajo y el mío no van a determinar si viene o no viene, va a venir igual. Pero hermanos, qué privilegio para nosotros. Qué privilegio, qué responsabilidad, pero qué privilegio y qué bendición que nosotros podemos formar parte. La gran maravilla de todo esto es que nosotros tenemos la oportunidad de participar y ser colaboradores en la expansión de ese reino hoy. Y mientras el resto de las personas están preocupadas por la economía o por la situación mundial, nosotros podemos decir qué hermoso tiempo para vivir, porque tenemos la oportunidad de ser partícipes en un reino que es eterno y que va a venir sí o sí, proclamando a Cristo con un corazón altruista, siendo discípulos de Cristo, proclamando a Cristo llenos de fervor. Que cuando el Señor venga en su reino inconmovible, nos encuentre participando en la expansión del Evangelio de esta manera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, por favor, bendice esta canción que vamos a cantar ahora y que la usemos para preparar nuestros corazones en gratitud para celebrar la cena del Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.